¿Es un avión? ¿Es un cohete? ¿O somos nosotros? Chicas, tenemos trabajo. ¡Anda, una llamada! ¿Superheroínas del desarrollo sostenible? Dígame. Hola, sí, chicas, está a punto de llover. Hay cohetes y una avioneta surcando el cielo. No sé si es una multinacional hortofrutícola o no estamos seguros. Pero, por favor, estamos todos preocupados. Ayudadnos. De acuerdo, investigaremos su problema. La geografía nos servirá de guía. Y con crítica y reflexión, llegaremos a la solución. Vamos a ver qué se cuece por el vecindario. ¿Cree que sus cultivos se han visto alterados por cohetes o avionetas anti-lluvia? Por supuesto que lo creo, y encima la situación lleva ya un tiempo. De hecho, el otro día en el tiempo habían dicho que iba a llover y a la hora de la verdad no cayó ni una mísera gota. No lo quiero asegurar, pero he oído rumores de que hay diferentes sectores involucrados en el sabotaje al tiempo mediante cohetes, mediante aviones anti-lluvia y mediante lo que sea. ¿Cuáles son esos sectores? No me quiero mojar al 100%, pero yo creo que están metidos en el tinglao sectores del turismo, de la agricultura, de las compañías de seguros y demás que se beneficiarían económicamente de eso. Hoy nos dirigimos a una empresa hortofrutícola sospechosa de utilizar técnicas de alteración del clima como son los cohetes anti-lluvia, y para ello entrevistamos a su dueño. Buenas. Su empresa hortofrutícola ha sido sospechosa de utilizar estas técnicas como cohetes anti-lluvia para el beneficio de la producción de sus cultivos. ¿Es esto cierto? Eso es rotundamente falso, pero ya no solo por razones morales, que también, sino porque si no llueve, nuestras reservas de agua no se llenan, nos afecta la sequía y encima tenemos que comprar el agua en otro lado. Por tanto, nos sale más caro. Así que rotundamente no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. De acuerdo, muchas gracias. Tras realizar la entrevista a los miembros de la Asociación Meteorológica del Sureste, procederemos a comentar sus respuestas. Antes de nada, dejar clara la diferencia entre clima y tiempo. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas características de una zona determinada, y el tiempo son esas mismas condiciones atmosféricas que se dan en un momento determinado. La variabilidad del clima del sureste viene determinada por dos factores, el relieve y la situación geográfica, y ambos determinan las precipitaciones que ocurren en esa zona. La zona más húmeda de la región de Murcia es la zona del noroeste, ya que en el oeste los frentes atlánticos chocan con los sistemas béticos y entonces se produce precipitación. Todo esto no ha experimentado variabilidad ninguna en los últimos años, ya que son factores propios del clima de la zona. Sin embargo, sí que se han producido cambios en el tiempo. Por ejemplo, un aumento de los fenómenos pluviométricos como la dana, que son fenómenos bastante drásticos. El calentamiento global es la principal causa de este hecho. Sin embargo, no ha variado el clima de una forma drástica, los cambios son muy pequeños. Por ejemplo, en los últimos años, en cuanto a cantidad de precipitaciones, se han mantenido igual, o si ha habido un cambio ha sido un aumento de un ligerísimo 1%. Pero, sin embargo, las precipitaciones están menos repartidas a lo largo del año, es decir, llueve la misma cantidad pero en menor número de días. Otros cambios que se han producido por el cambio climático han sido, por ejemplo, el aumento de la temperatura del Mar Menor o mayor duración de las sequías. Uno de nuestros entrevistados nos plantea una respuesta muy simple para desmentir esta información.
Las primeras avionetas empezaron a ser activas a principios del siglo XX. Desde siempre, nuestro clima se ha caracterizado por ser árido. Además, existen escritos del siglo XVIII que plasman las rogativas que se hacían en las iglesias para que lloviera y se evitaran así los periodos de sequía. ¿Había sequía también por culpa de las avionetas en ese siglo, si ahí ni siquiera existían? Y además nos dicen lo importante que es que nuestras nociones se sustenten en la estadística, en la física y en la climatología, ciencia que se encarga del estudio del clima. Dicha técnica tiene lugar en las zonas más bajas de la atmósfera y consiste en depositar en una nube materiales que son capaces de absorber la humedad, siendo el más conocido el yoduro de plata. Esas partículas adhieren a la gota de agua y hacen que precipite. Sin embargo, se duda mucho del ratio de efectividad de la misma, teniéndose que aplicar en una zona nubosa muy localizada. Y además, hablan del riesgo de contaminación, si se utilizan grandes cantidades de esta partícula en los suelos. Un ejemplo curioso del que nos hablan es del uso de esta técnica en aeropuertos para disminuir la niebla, siendo esta práctica totalmente legal. Esta práctica se engloba dentro de la geoingeniería, que de acuerdo con Gómez es la intervención en el clima terrestre para reducir el calentamiento global y el cambio climático. Teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible implica satisfacer unas necesidades, lográndose a su vez un desarrollo social, económico y un respeto hacia el medio ambiente, una de las prácticas que proponen nuestros entrevistados es la de reducir las miles de hectáreas destinadas al regadío, las cuales están incrementando una degradación del suelo y una escasez de agua en ríos y acuíferos. Por lo tanto, la definición de agricultura como actividad dedicada al cultivo de la tierra para la producción de los alimentos no considera que el terreno es un recurso no renovable y que está siendo actualmente sobreexplotado, llevándose a cabo un consumo irresponsable y egoísta de tal recurso. Otra propuesta que se plantea es la de limitar el trasvase Tajo Segura, ya que por el contrario se estaría sobreexplotando de nuevo una zona con escasez de agua como es el Tajo, cuando este agua podría ser sustituida por la desalada. Todas estas propuestas mencionadas pueden ser aplicadas por los agricultores, pero son las administraciones gubernamentales las que tienen el poder de controlar el consumo de dichos recursos, el agua y la tierra, empezando por declarar ilegales e ilegítimas estas prácticas de sobreexplotación. Hay diferentes puntos de vista respecto a este tema, lo que lo hace complejo y difícil de solucionar. La mayoría de estos puntos de vista están formados por fuentes como periódicos, vídeos caseros, etc., que conforman un saber popular y que muchas veces es erróneo. Por otro lado, encontramos opiniones basadas en un saber científico, que están basadas en disciplinas como la geografía, la estadística, la física, perteneciendo algunas de estas a las ciencias sociales. Aunando toda esta información, opinamos que es cierto que existen estas prácticas de cohetes y avionetas antilluvia, pero no se puede afirmar que todas las avionetas que se ven son antilluvia, ni tampoco predecir o medir el grado de eficacia que éstas tienen sobre el clima. Por tanto, decir que el clima árido de nuestra región viene provocado por el uso de cohetes y avionetas sería un ejemplo de fake news. Si echamos la vista a nuestro futuro como docentes, pensamos que debe producirse un cambio en el paradigma educativo, fomentándose unos valores cívicos, críticos y democráticos que doten al alumno de una visión global del entorno que le rodea. Para ello, vemos imprescindible la realización de proyectos innovadores y de interés social, como es el proyecto basado en el concepto del desarrollo sostenible llamado Enclave 2030. En este, a lo largo de sus 5 sesiones, se trabajan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible reflejados en la Agenda 2030, además de trabajar con el modelo APP mediante debates, lluvia de ideas y concreción del problema en cada sesión.